Bienvenidos a Pensar, Mirar y Capturar, el podcast de fotografía. Hoy tenemos algo bastante inusual sobre la mesa. Sí, bastante. No es un libro, no es una exposición, ni siquiera la obra terminada de un fotógrafo. Es algo que técnicamente, pues nunca existió. La planeación detallada de una clase. Ajá. Una sesión especial de Navidad diseñada por el fotógrafo Barú Muñoz Ledger, que, por distintas razones, nunca se dio. Y ahí está lo interesante, ¿no? Es como encontrar, no sé, la partitura de una sinfonía que nunca se tocó. Este documento es un mapa, una ventana directa a la intención pedagógica en su estado más puro. Claro. No analizamos el resultado, sino el proceso mental detrás de cómo enseñarle a alguien no solo a tomar una foto, sino a mirar. Exacto. Y todo el plan gira en torno a una pregunta que parece simple, pero es un abismo. ¿Qué es real? ¡Uf! Tremenda pregunta. Y viene acompañada de una premisa que lo cambia todo. La realidad cambia cuando es observada. Entonces, nuestra misión hoy es meternos a desglosar esta clase fantasma, para entender cómo se puede fusionar la técnica pura y dura de la fotografía con una reflexión tan profunda sobre la percepción. Es una inmersión en una arquitectura de ideas, como decías. A ver qué encontramos, si los cimientos eran sólidos y qué podemos aprender de una clase que, aunque nunca sonó, tiene mucho que decirnos. Ok, pues vamos a desglosar esto. La clase debía empezar de una forma que rompe con cualquier expectativa. El plan dice que el profesor entraría y antes de cualquier tecnicismo diría, ustedes ya saben mucho más de lo que creen. ¿Qué te parece esa apertura? A mí me suena a que intenta, ganarse al grupo de inmediato. Sí, pero es que es más que eso, ¿no? Es una estrategia psicológica muy deliberada. La mayoría de los cursos empiezan estableciendo una jerarquía. El experto que sabe y el novato que no. Y eso pues genera una barrera, una ansiedad. Claro, el miedo a equivocarte. Exacto. Al decir, ustedes ya saben, se desarma esa defensa. Les está diciendo, esto no es una prueba, es una conversación. Y tú ya tienes con qué participar. Cambia el rol del estudiante de receptor pasivo a colaborador activo, desde el minuto 1. Y esa colaboración la pone a prueba de inmediato. El plan no era una larga charla teórica, sino un repaso técnico en formato como de fuego rápido. Ajá, preguntas lanzadas al aire. ¿Qué hace el ISO? ¿Qué controla el diafragma? Pero la clave es que no esperaba respuestas del libro, sino activar el conocimiento que ya tenían, por intuitivo que fuera. Es una forma de hacer un diagnóstico sin que se sienta como un examen. Al lanzar estas preguntas, obliga a los estudiantes a escanear rápido lo que saben y lo que no. Es un calentamiento cognitivo. Pero lo más importante es que prepare el terreno para lo que viene después. Claro, establece un vocabulario común. Justo. Y va a necesitar ese vocabulario para después demolerlo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Tras este repaso puramente técnico, el profesor planeaba cerrar con una frase de transición, casi un puente entre dos mundos. La frase es, la cámara no miente, pero la realidad sí puede engañar. Y esa es una técnica pedagógica clave. Tomar una creencia que todos tenemos, un cliché, y quebrarla por la mitad con la siguiente oración. No solo capta la atención, sino que obliga al cerebro a crear una nueva categoría mental. Totalmente. El estudiante pasa de pensar en la cámara como una herramienta que registra a una que cuestiona. Ese cambio de paradigma es el objetivo. No busca dar una respuesta, busca instalar una duda. Entiendo el efecto, pero ¿no se corre el riesgo de caer en algo demasiado abstracto? Digo, es una clase de fotografía. La gente va a aprender a manejar su equipo. Sí, claro. ¿No podría un estudiante pensar, a mí déjame de filosofías y explícame cómo funciona el flash? Ese es el riesgo, sin duda. Y depende enteramente de la ejecución. Si se queda solo en frases grandilocuentes, fracasa. Pero el plan muestra cómo se ancla esa filosofía a la técnica. A ver. Justo después de esa frase, el plan indica que se lanzan más preguntas como ¿una sonrisa es real si fue posada? Eso ya no es abstracto, es algo que todos hemos vivido. Claro, en cualquier foto familiar. Exacto. O la pregunta que conecta todo. En fotografía aprendimos algo importante. El encuadre decide qué vemos y qué no.
Entonces, ¿la realidad completa cabe en una foto? Claro, ahí usa un concepto 100% técnico, el encuadre, para demostrar un punto filosófico. El acto de encuadrar es, por definición, excluir algo. Exacto. Y al hacerlo así, le demuestra al estudiante escéptico que la filosofía no es un adorno, sino que está implícita en cada decisión técnica que toma. Al elegir qué dejas dentro del rectángulo, estás editando la realidad, te guste o no. Cada foto es una versión de los hechos. Es un argumento. La clase le obliga a tomar conciencia de que, como fotógrafo, no es un transcriptor de la realidad, es un intérprete. Y eso es una responsabilidad enorme. Ahora, entiendo la teoría del efecto observador, la idea de que observar algo lo cambia, pero es algo muy abstracto. ¿Había alguna forma en el plan de hacerlo tangible para los alumnos? Absolutamente. Y aquí es donde el plan se vuelve casi teatral. Y creo que es una de sus partes más potentes. A ver, cuéntame. El profesor planeaba ponerse un antifaz frente a toda la clase y decir: actúen como si yo no estuviera viendo. Se quedaba en silencio unos segundos. Luego se lo quitaba de golpe y preguntaba: ¿cambió algo? ¿La realidad cambió? ¿O ustedes? Wow, eso es muy directo. Te pone en una situación incómoda, te hace consciente de tu propio cuerpo, de tu actuación. Es que transforma un concepto de la física cuántica en una experiencia corporal. Los alumnos no aprenden sobre el efecto observador, lo sienten. Sienten la tensión, la autoconciencia. El ligero cambio en la postura, sí. Es una lección que se graba en la memoria muscular, no solo en la intelectual. Y la conclusión que el profesor debía dar después es la que une todo. La cámara es un observador. Por eso muchas fotos son falsas y algunas son brutalmente reales. Esa frase, brutalmente reales, tiene mucho peso. Sugiere que la autenticidad no tiene que ver con la perfección técnica, sino con capturar un momento donde la máscara del sujeto se ha caído porque no se siente observado. Precisamente. La realidad brutal es la que no está mediada por la conciencia de la cámara. Es el gesto involuntario, la mirada perdida, la risa que no es para la foto. La clase argumenta que la búsqueda del fotógrafo no es la belleza, sino esos fragmentos de verdad no contaminada. Ok, esto es fascinante en teoría, pero llevar un grupo de la introspección filosófica a la acción de tomar fotos parece un salto enorme. ¿Cómo planeaba el profesor aterrizar todo esto en un ejercicio práctico? Pues el ejercicio se llamaba Lo que pasa cuando nadie posa. Y lo interesante no es solo el qué, sino el cómo, las limitaciones que imponía. ¿Qué tipo de limitaciones? Los alumnos tenían opciones muy específicas, casi poéticas. Fotografiar manos en acción, espaldas, detalles como una mochila abierta o unos zapatos gastados. O buscar reflejos, o sea, todo menos lo obvio, una cara mirando a la cámara. Suele increíblemente restrictivo, Totalmente. casi como si les atara una mano a la espalda. Y esa es exactamente la intención. Es un ejercicio de desaprendizaje. El instinto de casi todo el que agarra una cámara es decir, a ver, sonríe. Claro, este ejercicio prohíbe eso. Las reglas eran tajantes. Nada de voltéate, nada de sonríe. Al quitarles la herramienta más fácil, el rostro posado, les obliga a usar otros músculos visuales. Les fuerza a encontrar la historia en un gesto, la emoción en una postura. El mensaje era: no buscamos caras, buscamos realidad. Se trata de reeducar el ojo para que pase de dirigir la escena a descubrirla. Entiendo. Es como entrenar a un músico pidiéndole que toque una melodía usando solo 3 notas. La limitación te obliga a ser más creativo, pero justo cuando parece que la clase ha llegado a su punto más creativo, el plan da un giro que, honestamente, me desconcierta. Anuncia que habrá un examen. Sí, a primera vista parece un completo contrasentido. Totalmente. Después de hablar de autenticidad, de buscar lo no posado, de la filosofía, un examen. Suena a que rompe por completo el clima que se vendía construyendo. ¿No es una contradicción garrafal? A primera vista, sí. Y ese es el riesgo. Si se ejecuta mal, puede ser un baldazo de agua fría que invalida todo lo anterior. Pero hay que fijarse en la justificación que da el plan. Esto no es castigo, es coherencia. Coherencia. Es que el examen que se propone no es sobre técnica.
Las preguntas de ejemplo que aparecen en el documento son la clave para entenderlo. A ver, las tengo aquí. Por ejemplo, pregunta 1. ¿Por qué una foto puede ser técnicamente correcta y emocionalmente falsa? Otra. Explica con tus palabras qué significa la realidad cambia cuando es observada. Y la última. ¿Qué hace que una foto se sienta real? ¿Te das cuenta? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta única o correcta. No para nada. No evalúan la memoria, evalúan la reflexión. El examen no es una herramienta de calificación, es una herramienta de consolidación. Obliga al alumno a sentarse, en silencio, y a articular con sus propias palabras la transformación que, se supone, ha ocurrido en su mente. Es arriesgado, pero si funciona, fuerza al alumno a apropiarse de las ideas. A pasar de «esto es lo que dijo el profesor» a «esto es lo que yo pienso ahora». Exacto, es el último paso del aprendizaje, la síntesis personal. Visto así tiene más sentido. Es menos una evaluación y más un ejercicio de escritura introspectiva. Y todo esto nos lleva al cierre, que conecta el tema de la realidad con la excusa de la clase, la Navidad. Aquí es donde el círculo se cierra. El plan indica que el profesor señalaría una frase que había estado en el pizarrón desde el inicio. Lo esencial es invisible a los ojos, de El Principito. Una cita que al principio podría parecer un cliché, pero que después de toda la clase adquiere un significado nuevo, ¿no? Y casi doloroso para un fotógrafo. Es una paradoja tremenda para una clase de fotografía. El mensaje final, según el plan, era: Navidad nos recuerda algo incómodo. Lo más importante, no se puede fotografiar. Incluso planeaba proyectar un fragmento de la película Qué bello es vivir. Y ese es el clímax emocional. La clase trasciende la fotografía para convertirse en una lección sobre la presencia. Después de 1 hora y media obsesionados con cómo capturar la realidad, la conclusión es una invitación a bajar la cámara. El mensaje que se lee en el plan es devastadoramente simple. Los regalos no están debajo del árbol, están sentados a tu lado. Qué fuerte. Es una llamada de atención sobre la diferencia entre registrar un momento y vivirlo. Totalmente. Pero el plan guardaba una última sorpresa, un giro final. Después de toda la tensión del examen y la emotividad de la reflexión, el profesor debía decir con un tono muy calmado: mi regalo de Navidad para ustedes es no contar el examen de hoy. Y el plan indica explícitamente: pausa. Se ríe suavemente. Y ahí tienes la coherencia llevada a su máxima expresión. Es la demostración final, a través de una acción, de todo el argumento de la clase. Claro, si lo esencial es invisible y no se puede medir, entonces el gesto definitivo es anular la calificación, el número. Está diciendo con hechos: el proceso por el que acaban de pasar, esa reflexión, esa es la verdadera ganancia, no la nota que yo pueda ponerle. Es el regalo perfecto porque encarna la lección misma. El verdadero examen es cómo miran el mundo cuando nadie los observa. Un cierre magistral. Porque redefine el objetivo de la educación. El éxito de la clase no se mide dentro del aula, sino afuera. No se trata de aprobar, se trata de cambiar la forma en que te relacionas con el mundo para siempre. Les transfiere la responsabilidad. Sí. La fotografía deja de ser algo que haces con una cámara y se convierte en un estado de atención permanente. Una lección que, aunque nunca se dio, nos deja a todos con una tarea pendiente. Sin duda alguna, una clase fantasma que nos enseña más sobre el acto de mirar que muchas clases que sí ocurrieron. Lo que nos deja con una pregunta final, que se desprende de todo esto. Si aceptamos que toda fotografía es una interpretación y que el fotógrafo, como observador, altera inevitablemente la escena, entonces, ¿qué buscamos realmente en una foto? ¿Una copia fiel de la realidad? ¿O más bien la confirmación de una verdad que ya sentíamos por dentro?